en donde estudiantes de la UNAM, de la máxima casa de estudios, fallecieron a causa, número 1, de la imprudencia, número 2, de las fallas mecánicas, y número 3, de toda una situación que se sigue presentando en las carreteras federales en nuestro país, que es la irresponsabilidad y que también es pues la desatención a las medidas de seguridad. Mueren estudiantes, una tragedia absoluta en donde pues un camión de doble remolque los arrastra por cientos de metros con la velocidad y el peso que llevan estos camiones. Mueren los estudiantes, y el jueves yo le informaba acerca de otra tragedia el viernes de estos jornaleros comuneros de Coatzacoalcos, en Veracruz, que iban rumbo al norte del país, y pues lamentablemente 43 de ellos fallecen en otro accidente muy similar al que ocurrió a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un camión, un tráiler doble remolque, pues también pierde el control, el peso termina arrastrándolos y termina por tener una tragedia en ese sentido. Días después del incidente con los estudiantes de la UNAM, veíamos unos desplegados en distintos periódicos de circulación nacional, en donde se pedía y se responsabilizaba al gobierno federal por ese tipo de accidentes. Y precisamente al respecto, tengo ya en la línea a Elías Dip Ramel. Él es presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos y fue precisamente responsable de esta publicación de la cual le platico, en la que precisamente, don Elías, número 1, le agradezco que nos haya tomado la llamada, que esté aquí en el espacio de Radio 13 Noticias. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Para mí le agradezco más porque dará usted oportunidad a que la sociedad conozca realmente cuáles son las causas de la mayor parte de los accidentes que nos cuestan pérdidas de vidas anualmente, y de gentes que, si se salvan, quedan accidentadas gravemente y vivirán traumadas toda la vida. Así es, don Elías. Pues platícanos acerca de este desplegado en el que se leía una responsabilidad directa a la Policía Federal, a Genaro García Luna. ¿Por qué tiene tanta responsabilidad el gobierno en este tipo de accidentes ocurridos obviamente en carreteras de índole federal? Primero, independientemente que esté autorizado un peso y un largo permitido, este está autorizado para autopistas y ejes troncales con el peso de 80 toneladas, que jamás hemos estado de acuerdo en que así se aplique. Es decir, es demasiado. Peso bruto vehicular. Okay. CONATRAN siempre ha pedido que se respete y se apliquen en México las medidas de pesos y dimensiones internacionales. Toda vez que México es el único país de la Tierra donde circula un tráiler con doble remolque, llevando hasta 4 veces la carga permitida en los demás países del mundo. Es por eso que en nuestro país el índice de accidentes es de los más altos del mundo. En el área de carga es el número 1. ¿Y por qué se sigue permitiendo este tipo de camiones, de tráileres con doble remolque, ya que ahora usted nos explica que pues las reglas y las indicaciones a nivel internacional pues van en contra de este tipo de transporte? Le voy a explicar el por qué, pero antes déjeme decir algo muy importante. Por favor. Se cruzan diariamente y anualmente, alrededor de anualmente de 6 a 7 millones de trailers que van a Estados Unidos y regresan a México. Esos trailers, ninguno va con doble remolque y todos respetan los pesos internacionales, que son más que 22 o 23 toneladas máximo de carga. Entonces sí es respetable, porque en Estados Unidos sí se aplica la ley. Claro. Aquí se compra la ley. Aquí con billete el federal te permite todo. Sin billete pues te sancionan, te hacen la vida imposible, casi te obligan a 2 cosas: o a que desaparezcas del medio o a que le entres. Entonces esta situación obviamente obedece a que respetemos la vida de los ciudadanos. Claro. No puede ser accidentes tras accidentes, no pase nada. Si yo saqué ese desplegado, todavía no sucedía el accidente de la UNAM, todavía no sucedía el accidente de los 40 y tantos muertos, creo que ya van 47, 48 según decían los periódicos. Sí. No puede ser eso. Yo creo que independientemente de que quién presiona, la autoridad debe ver por los más de 110 millones de mexicanos y no estar sujeta al contentillo de los grandes empresarios del país, de
no se apliquen los pesos internacionales, las dimensiones internacionales. Y don Elías, en ese sentido veíamos también en el desplegado, y así quiero insistir porque veíamos las imágenes, como usted dice, sí ya había ocurrido el accidente de los estudiantes de la UNAM, pero no había ocurrido este accidente de Veracruz, y usted muy claramente señalaba las acciones a seguir para que este tipo de accidentes pues se disminuyan. Platíquenos acerca de los índices anuales que hay en nuestro país. Usted hablaba que sí hablamos de las muertes por narcotráfico, hablamos de las muertes por accidentes viales en ciudad, pero no se habla de las muertes por accidentes carreteros a nivel federal por cuestiones como esta de la que usted habla, de los camiones con doble remolque. No hay día que no tengamos un accidente. Si en un día no hubo, en el otro día hubo dos. Lamentablemente se han perdido en nuestro país cerca de 1,000 personas han perdido la vida en lo que va del año pasado. Entonces, yo creo que las estadísticas las tiene la autoridad, no necesitamos dárselas, la que debe conocer hacer la sociedad. Por eso le agradezco que me dé esa oportunidad. Y más le agradecería porque escuché, estaba usted llevando una encuesta a cabo de si está la gente de acuerdo en que se suspendan las corridas de toros o no. Creo que así entendí mientras me pasaban al aire. Correcto. Bueno, ¿por qué no apoya usted a la sociedad de México preguntándole si está de acuerdo en que las carreteras de México circulen esos ferrocarriles, esos dobles trailers que tantas vidas le han costado al país? Eso ayudaría mucho a darle un sustento tanto a la UNAM, al Politécnico, al mismo gobierno de la República, de que la realidad es que la sociedad pide o no pide que se suspendan los trailers. Don Elías, ustedes han tenido acercamientos directamente con los empresarios, con los dueños de estos transportes para pedirles que, pues, si bien el gobierno no lo pide de esa manera, que ellos sí finalmente sean lo suficientemente responsables como para no andar pues poniendo trailer con doble remolque, como usted dice, y como ya bien explica el peligro que representa? Por supuesto que sí, no una vez, muchísimas reuniones he tenido con los dirigentes de la NTP. La Asociación Nacional de Transporte Privado maneja muy poquito porcentaje, quizá llegue al 1% del transporte de todo el país, pero ellos son los representantes de los grandes industriales de México. Ahora, lo más triste es que vemos, por ejemplo, la Coca-Cola es internacional, Kimberly-Clark es internacional, vemos que en Estados Unidos ellos respetan un reglamento que existe allá, no cargan arriba de 20, 22 toneladas, no circulan con doble remolque. ¿Y por qué lo hacen en nuestro país? Porque son extranjeros poderosos. No se vale. Ahora hasta los extranjeros nos vengan a pisar. Absolutamente. Pues don Alfonso, don Elías Dip Ramé, yo le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada. Se nos acaba el tiempo en radio, pero sin duda alguna es un tema al cual me gustaría darle seguimiento, así que si más adelante podemos volver a conectarnos con usted en uno de estos días para que sigamos conociendo y explicando acerca de este tema y también las leyes federales en cuanto a carga y en cuanto a monto se refiere, porque como usted platica es un tema que hay que resolver, es un tema donde hay corrupción y es un tema lo más importante que está cobrando la vida de ciudadanos inocentes. Así que en ese sentido... Me decía un catedrático hoy por la mañana que por qué razón nosotros no lo exigíamos, que si nosotros no lo exigíamos, pero con hechos de suspenderse, lo iban a hacer ellos, los estudiantes, la sociedad. Y que no, nosotros sí lo estamos haciendo. Desgraciadamente no hemos tenido el respaldo de la autoridad para que se frene esto de inmediato. Es importante, los vamos a buscar y nos volveremos a conectar con usted, don Elías, para darle seguimiento a ese tema y para darle también pues la importancia que requiere y que merecen esto de los trailers de doble remolque, que sin duda es el tema a nivel nacional en estos momentos. Don Elías Dip Ramé, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, muchas gracias por tomar la llamada y estamos en contacto. Muchas gracias a usted por darme la oportunidad de dirigirme a la sociedad. Gracias. Está abierto este espacio para este tipo de temas precisamente. Y bueno,